Una pregunta que podríamos hacernos antes de orar el día de hoy podría ser, ¿dónde estaríamos hoy si el Señor no desciende a salvarnos? Y no piense únicamente, qué sé yo, en vicios y placeres entregados. Podríamos responderlo tan sencillamente como lo siguiente: en algún lugar donde mi deleite fuera yo, en algún lugar donde lo que yo buscara sería entregarme a lo que a mí me guste, sin lugar o sin tener que rendirle cuentas a nadie, porque al final no tendría ninguna posibilidad alguna de acercarme a Él. Y aunque hoy podamos seguir viéndonos luchando contra eso, la realidad también está en que el Señor ha prometido no solamente salvarnos, sino estar con nosotros hasta el final. Y eso debe cambiarlo todo. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a ver lo que Él ha hecho y a su vez poder responder nosotros de una manera en alabanza, en adoración al Señor que descendió para salvarnos. Bendito Dios. Señor, esta es tu palabra. Y como hemos leído, Señor, al principio, mientras cantábamos en Hebreos, que hoy tú nos hablas por medio, Señor, de tu Hijo. Señor, yo ruego que a través de tu palabra, desde este texto en Génesis, pueda ser mostrado Cristo, para que hable a toda esta audiencia que estamos aquí, incluyéndome. Que Cristo sea hoy revelado a la vida de los creyentes y de los no creyentes, a la vida de aquellos que han visto su belleza y hermosura y han confiado en Él, y aquellos, Señor, que están lejos de ti, que hoy sea el momento donde ellos vean que tú te estás acercando a sus vidas para revelarte, Señor, para mostrarte, Señor, mostrar tu grandeza y tu esplendor, y que pueda ser el Señor de sus vidas. Te lo imploramos, Señor, te lo pedimos, que Cristo hoy sea proclamado por medio de tu palabra, por medio de tu verdad, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Amén. En la cultura nosotros hemos visto que ésta ha fantaseado de manera continua con la idea de el cielo para encontrarse con algo del cielo y que eso se materialice en algún tipo de bendición. Es decir, la gente siempre ha pensado en la idea de cielo como algo de esplendor, pero en el sentido de que me puede proveer algo a mí, que me sacie, y muchas veces esto se piensa solamente en el tema material, buscando del cielo recibir tesoros de los cuales Él nos pueda ofrecer. Por ejemplo, la historia de Jack y los frijoles mágicos. No sé si usted alguna vez la ha escuchado. Pero la historia de Jack y los frijoles mágicos es una historia donde un muchachito tienen una vaquita, su mamá y él, y esa vaquita la ordeñan hasta que un día la vaca ya deja de dar leche. Y ya no encuentran otro motivo que hacer con la vaca sino venderla. En el camino el muchacho se encuentra con un señor y le ofrece 5 frijoles mágicos y hace el negocio más ilógico del universo. Cambia esos frijoles porque le cree al señor que son mágicos y le da la vaca. Y la mamá, no sé si le dio una pela, pero por lo menos la reprimenda le da. Tira los frijoles por la ventana y al día siguiente estos frijoles nace una terrible planta que lleva hasta el cielo. Y la historia cuenta que este joven sube al cielo y se encuentra con un gigante y al gigante le toma de sus posesiones. Y lo primero que hizo fue llevarse un saco lleno de riquezas, desciende y con eso vive un tiempo con su mamá. Luego tiene que volver allá porque se le acaban las finanzas y se consigue una gallina de los huevos de oro y se la trae. Y dice que una tercera vez vuelve otra vez y luego se trae una arpa que da alegría cuando ella suena, porque no, de nada servía que él tuviera riqueza si no tenía el arpa que le pudiera dar alegría para que él no tuviera que vivir con tristeza. Y luego la historia nos dice que termina cortando cuando viene descendiendo el gigante la mocha y el gigante se cae para ya no tener conexión con esto porque ella le quitó el tesoro que necesitaba del cielo. De una u otra manera, esta historia nos representa, nos moviliza lo que la gente quiere. De alguna u otra manera, poder adquirir una cierta elevación, posición, que del cielo pudiera recibirnos a nosotros, darnos una bendición y ya con eso nosotros ser felices o estar completos. Y esa idea no solamente es de Jack y los frijoles mágicos. Esa idea también la vamos a encontrar nosotros en la espiritualidad moderna. Las personas creen que pueden atraer la energía del universo a su vida, que hay una manera donde ellos pueden vivir o de cierta forma condensar el poder del universo para atraerlo a su favor. Algunos utilizan cristales, otros dicen que se puede abrir el tercer ojo y con esto poder traer la iluminación que se requiere. Y de muchas maneras las personas lo hacen, incluso la ciencia no escapa de esto. La ciencia explora el universo con la esperanza de que podamos entendernos mejor a nosotros mismos entre más conozcamos el universo y de dónde venimos.
Todas las personas, sin excepción, tienen una idea de una búsqueda de algo superior para que esto superior les pueda dar a ellos lo que ellos realmente necesitan. Todos buscan de alguna manera conectar con el cielo para entonces de esa manera poder ser bendecidos. Todos lo hacen, pero lo hacen a su manera. Jacob aquí, en nuestra historia que vamos a ver el día de hoy en Génesis 28, no ha de subir al cielo para buscar lo que él quiere. De hecho, todo lo que hemos visto hasta ahora en la historia es que él ha hecho todo lo que él ha querido para conseguir su pedazo de cielo en la tierra. Lo que vamos a ver en nuestro texto es lo más sorprendente. Si nos sorprende que ya cambiara unas vacas por unos frijoles, lo sorprendente es que el Señor descienda a Jacob, que el Señor venga a interactuar con Jacob con todo lo que hemos visto acerca de él. En el pasaje nos ha mostrado que él no es un hombre piadoso, todo lo contrario, es un mentiroso, un usurpador, un engañador. Se nos enseña ahora en el texto que él es un fugitivo, es alguien que está huyendo. ¿Qué nos presenta la historia? Nos ha mostrado a lo que pues nos acompañan hoy. Nosotros estamos estudiando el libro de Génesis, así que ya hemos visto 27 capítulos de Génesis y ahora estamos en el 28 y nos presenta la historia de que este hombre engaña a su hermano para quedarse con una bendición de él y ahora su hermano está los más de molesto y quiere matarlo. Así que él termina huyendo. En teoría los padres lo han enviado para que busque una esposa, pero él a su vez también está huyendo de lo que acabó de hacer a su hermano, de haberlo engañado. Así que él es como un fugitivo que huye sin nada. Todo lo que él tenía en la tierra junto con sus papás era todo lo que a él le proveía seguridad. Todo lo que él lo hacía sentir, estoy bien, tengo todo lo que necesito. Y ahora está huyendo sin absolutamente nada. Vamos a Génesis 28 y leamos los versículos 1 al 9 para que veamos el contexto donde nos presenta él la huida que él tiene de este lugar. Génesis 28, del 1 al 9 nos dice: Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos. Que también te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac despidió a Jacob y éste fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Si nos damos cuenta, el pasaje nos presenta una vez más a Esaú, el hermano de Jacob, una vez más entendiendo la cosa por donde no era, pero diciendo: mis papás como que no le gustan esta gente de aquí. Y nos dice una claridad, y es que este hombre fue obediente a su padre y a su madre en lo que le indicaron: vaya y busque una mujer de ese lugar, cásese con ella, no con las de aquí. Porque ya hemos visto y hemos estado hablando de que esas mujeres eran precisamente unas mujeres paganas a las que este hombre no debía relacionarse porque eran parte de lo que eran pueblo del Señor y tenían que continuar con ese llamado. Y es lo que nos está ilustrando este pasaje acá. Jacob obedece, pero Jacob se va sin nada. Mientras que Esaú se casaría con una tercera esposa y terminaría pues quedándose básicamente con todo lo que sus padres de ese momento pues habían conseguido. Pero el pasaje no va que nosotros nos pongamos a diferenciar de un aspecto familiar que nos parece, de un hijo que fue obediente y un hijo que no fue obediente. Ya hemos visto eso anteriormente. Hay un hijo con el cual el Señor ha dicho que en ese va a haber la promesa y el otro, aunque eran gemelos, aunque eran mellos, en el otro no. Y aquí lo estamos viendo cómo Dios amó a uno y aborreció al otro, como lo hemos visto en anteriores ocasiones. Ahora, el que huye dejando atrás a sus padres, no solamente dejó a sus padres, no solamente fue en búsqueda de una esposa, él abandonó todo aquello, como lo he dicho, que ofrecía su seguridad. De manera que él se fue desprovisto de nada. Y ahora se encuentra ante una condición donde él no tiene nada. Y sumado a eso, tiene que cargar encima el peso de sus actos, de lo que lo llevaron a eso.
Y lo más increíble aún es que él no conoce a Dios. Su padre lo ha bendecido. Que tenga la bendición de Abraham, del Dios la bendición del Dios de nuestro padre Abraham. Que tenga la bendición de él. Que él sea tu Dios, pero él no es tu Dios. Él no es su Dios. Recordarán ustedes que vimos la semana pasada cómo él mismo le dice a su papá, tu Dios me guió en esto, pero él todavía no tiene una relación con el Señor. Y el pasaje precisamente va de eso, de mostrarnos cómo el Señor va a descender para poder tener un encuentro con Él, para poder relacionarse con Él. Y eso es mucho de lo que nos sucede hoy en día a nosotros. Cada persona tiene una idea de Dios, cada persona tiene un pensamiento acerca de Dios. Dios para una persona significa algo que quizás la Biblia ni siquiera lo dicen. Tienen una idea de Dios, pero no conocen al Dios que se revela en la Biblia. Se inventan una idea de cielo y de las bendiciones que vienen del cielo que no corresponden con la verdad y pueden terminar frustrados y perdidos, luego culpando a Dios de que no hizo lo que ellos esperaban, cuando simplemente lo que se habían era creado un Dios a su propia imagen, un Dios a su propia conveniencia. Pero eso hoy puede cambiar. Eso hoy puede cambiar para nuestras vidas. Si sucede lo que sucedió para este varón llamado Jacob en la historia. Si en medio de nuestro andar errante Dios se nos revela, entonces podemos conocerle. Si nosotros venimos y respondemos al llamado que nos hace, podemos empezar a conocerlo. Y en conocerlo, dice la Escritura, que está la vida eterna. Que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Lo conocemos a través de lo que Cristo ha hecho. Y eso lo podemos ver también y lo vamos a ver en nuestro texto. Así que en lugar de ser el hombre quien tenga que subir al cielo para conocer a Dios, nos va a presentar el texto que es Dios descendiendo para encontrarse con Jacob. Lo que nos muestra claramente entonces este pasaje es la verdad central de nuestro mensaje del día de hoy, de mi sermón del día de hoy. Dios se hace presente para asegurarle a su pueblo errante que Él estará con ellos siempre. Dios se va a hacer presente en la vida de estos hombres para enseñarle a su pueblo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Pensemos por un momento a quién le fue dirigido esta historia, quiénes fueron los primeros que escucharon esta historia. Israel, en el tiempo donde está errante, fugitivo de la tierra de Egipto. Están dando en un desierto. No tienen nada. Están desprovistos de todo. Están como este hombre que no tienen una seguridad alguna. Están andando simplemente en un desierto, guiados por un hombre llamado Moisés. Y de repente saber, en algún día, uno de nuestros patriarcas se fue solo, desprovisto de nada, pero Dios descendió para que él supiera que estaba con ellos. Y que si estaba con él, él lo iba a bendecir y lo iba a guardar. Es lo siguiente que vamos a ver en nuestra historia de Génesis. Como de un hombre que Dios le promete que va a estar con él y que no tiene nada, Dios lo acompaña hasta el final. Y como Dios le promete, lo va a hacer. Y esa misma confianza la podemos tener nosotros hoy. Por más de que pudiéramos encontrarnos desprovistos de cualquier cosa, el Señor promete estar con su pueblo todos los días hasta el fin. Y esa promesa no la rompe, no la quita nadie, porque el Señor la ha hecho para con su pueblo. Así que lo que vamos a ver entonces en el resto de nuestro pasaje del capítulo 28 es a través de dos actos vamos a ver la historia. En el primer acto vamos a ver que Jacob se prepara para dormir y tiene un sueño. Y en el segundo acto Jacob se despierta y reacciona a ese sueño. Así de sencillo lo que vamos a ver en nuestra historia. Jacob se prepara para dormir y tiene un sueño. Versículos 12 al 15 de Génesis 28. No se vaya del texto, no haga como yo que me acabo de cerrar la escritura. Manténgase ahí, vamos a estar leyendo Génesis 28, ahora los versículos 12 al 15. Nos dice la palabra del Señor. Jacob salió de Beerseba y fue para Aram. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí porque el sol se había puesto. Vaya siguiendo conmigo la historia, ¿ok? Jacob se encuentra con sus padres en Beerseba. Fue el último lugar donde él estaba con ellos. Y él se dirige a un lugar llamado Aram. Punto A al punto B. En el camino, porque es una distancia larga, en el camino se encontró con un lugar que él no conoce. Es desconocido para él, un lugar X, un lugar anónimo. No tiene ni idea él qué nombre tiene ese lugar, no te representa para él nada. Dice simplemente, llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. No llevaba nada, así que tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Esa fue su almohada. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra
cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Es decir, vi una escalera que estaba la parte aquí abajo en la tierra y la otra parte llegaba al cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Cuando escuchamos esto decimos: gloria a Dios y aleluya. No me va a soltar hasta que Dios me haya bendecido. Y tomamos la bendición netamente como una bendición material. Este hombre va a ser bendecido materialmente. Pero nos centramos únicamente como si ese fuera el propósito del Señor descender. Él no conoce a Dios. Él no tiene ninguna relación personal con Dios. Para él el Dios es el Dios de Abraham y el Dios de su papá Isaac, pero para él no es el Dios de Jacob. Y Dios va a tener que tratar con este hombre y con su carácter para que finalmente podamos encontrar en la Escritura que se nos va a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero hasta el momento no es el Dios de Jacob. Y a veces vemos eso como si fuera cualquier cosita. Ah, Dios es nuestro Padre. Ah, bien, cool. Es tu Padre en serio. Que no nos lleva eso a la adoración, no nos lleva eso a la exaltación. ¿Por qué? Un Dios santo va a venir a salvarnos. Y eso es lo que nos está presentando la Escritura aquí. Es un hombre que está pensando: voy para Harán a conseguir esposa y a ver cómo me gano la vida allá. Eso es todo lo que tiene en mente. Y Dios viene a su encuentro por medio, en este caso, de un sueño. Y le muestra una escalera. Y en la escalera hay unos ángeles subiendo y bajando, y Dios está al final de la escalera diciéndole, Dios está allí hablándole, no, Dios está hablándole en medio de la escalera diciéndole: mira, te voy a bendecir, voy a estar contigo hasta el final, yo haré que tú te vayas, pero tú vas a regresar, porque esta es la tierra que yo te he prometido. No Harán, es aquí. Dios lo va a regresar a ese lugar. Dios está prometiéndole a este individuo todo este tipo de cosas. Dios no lo aparece, y es lo más increíble, para castigar al fugitivo. Dios aparece para bendecirle, para decirle que Él está presente y estará con él donde quiera que éste vaya. Y esa misma realidad podemos verla que el Señor la hace con su pueblo siempre. Una vez más, Israel en el desierto, ¿qué está viendo? Que la continuidad de la promesa del Señor continuó con el hijo que el Señor ha prometido estar. No iba a ser con Esaú, sino con Jacob. Y aquí le está prometiendo a Jacob: yo voy a estar contigo. La bendición para aquellos que hoy nos acompañan, la bendición de la que Dios le está dando aquí, que le dice toda esta promesa: vas a tener una simiente, van a ser benditas todas las naciones de la tierra, vas a tener en la tierra por heredad, tus enemigos no podrán hacerte frente, que tiene que ver con este asunto, que bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Es la misma promesa que Dios le había hecho a su abuelo Abraham, misma promesa que sostuvo con su padre Isaac, y ahora la está haciendo el Señor con él. Y el resto de los descendientes de Jacob también recibirán esa bendición. Y esta gente, cuando están allí en el desierto andando, escuchando esta historia por medio de Moisés, podrán decir exactamente lo mismo. Piénsenlo. En un desierto, ¿usted qué se encuentra? Casi nada. ¿Cuál era lo provisto de seguridad de ellos? Ellos continuamente lo decían: en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos tal cosa. Todo el tiempo estaban recordando que no se veían con protección alguna. Y el Señor estaba allí con ellos. El pueblo de Dios, errante, fugitivo, peregrino, puede recordar esa verdad. Dios promete estar con nosotros. Dios descendió para buscar, para revelarse a nosotros que iba a estar con nosotros, como es la tesis del sermón. Dios se hace presente para asegurarle a su pueblo errante que estará con ellos siempre. Esa es una verdad que no deberíamos olvidar. Dios promete estar con nosotros siempre. Fue cierto para Jacob, sería cierto para Israel. También lo es para nosotros, para su pueblo. La semana anterior vimos que el pecado no es la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, Dios no nos va a bendecir, no podemos justificar el pecado porque por medio de un pecado recibimos algún tipo de beneficio o bendición. Dios no justifica nuestro andar pecaminoso. Pero a pesar del pecado, podemos tener la certeza de que el Señor promete estar con su pueblo, como lo vemos aquí con Jacob. A pesar de Jacob, a pesar de lo que sigue siendo, no ha dejado de ser usurpador, mentiroso ni
fugitivo, pero a pesar de él, el Señor sigue estando allí. El Señor sigue estando allí, presente, hermano, en nuestros lugares, en donde estemos. Ahorita puse el ejemplo. En una casa que de repente le apareció un roedor, Dios está allí. Dios está allí. En el momento donde la alacena está como escasa, Dios sigue estando allí. Cuando hay bastante, Dios sigue estando allí. Dios no está presente por lo que tengamos o lo que no tengamos. Aquí estamos viendo un hombre que no tenía nada, ni almohada llevaba. Una roca fue usada para eso, pero el Señor está allí con él. Este pasaje es un ejemplo también de cuando el hombre pecó en Edén. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, ¿a quién vemos descender a buscar a aquellos pecadores? A Dios mismo. Dios sabía lo que habían hecho. ¿Dónde estás? Buscando que el hombre se acerque a él, pero el hombre se fabricó una manera de poder acercarse al Señor un poco digno, pero no era a través de eso. Y en su vergüenza es el Señor quien tiene que proveerles a ellos de algo para que se cubran su desnudez. Lo mismo aquí el Señor está haciendo a este hombre que se ve lejísimo de Dios, es Dios quien se acerca a él. Este pasaje es un ejemplo acerca de ello. Y yo te pregunto, ¿qué sería aquello que te haga sentir a ti que debas dejar todo y huir? ¿Qué son esas cosas que tú dirías, ya no aguanto más, me voy? ¿O no han pensado eso alguna vez? ¿Cierto que no? No, eso nada más lo pienso yo. Tiro la toalla, ¿verdad? El dicho ese, ya no aguantamos este round, este tipo no está dando una pela. Tira la toalla, como en el boxeo, ¿no? ¿Qué sería aquello que nos llevara a nosotros a decir, ya renuncio a esto? Bueno, Jacob es un hombre que renunció a todas las demás cosas, pero Dios estuvo allí. Y yo no digo que nuestra reacción y nuestra respuesta a nuestras situaciones sea tener que huir. Lo más probable es que tengamos que enfrentarla. De hecho, yo creo que él tenía que haber enfrentado esto. Pero Dios sigue estando allí. Al menos para aquellos que son su pueblo, el Señor está allí como su padre cuida de sus hijos. Tal vez tú esperas encontrarte en medio de tu deambular y en no saber qué hacer, estás esperando como una escalera que te lleve algo al cielo arriba y te saque de esto donde estás. Señor, tirame un cable para salir de aquí y librarme de este asunto. Pero lo que vamos a ver en el texto es que lo más clave es que Dios se revele a aquellos que no le conocen, como sucede aquí. Donde vayamos nosotros, lo único valioso que vamos a tener con nosotros es si somos de Él, es si somos su pueblo, si somos sus hijos. Podríamos movernos de lugar, podríamos cambiarnos de barrio, de ciudad, de país, pero el Señor promete estar con su pueblo todos los días hasta el final, donde quiera que su pueblo esté, donde quiera que su pueblo vaya. Así que lo más importante aquí sería realmente descifrar o descubrir o saber si yo soy de su pueblo, si soy de su heredad, para poder entonces saber y tener la certeza, Él promete estar conmigo hasta el final. En una historia, en un libro que he estado leyendo últimamente, llamado El hombre en busca del sentido, El hombre en busca del sentido narra la historia de un doctor psiquiatra en un campo de concentración, porque era judío y lo llevaron a un campo de concentración, y en el campo de concentración encuentra una muchacha que él la ve que tiene está sonriente. Y él dice, qué raro, una persona en este estado donde nos tienen ya para matarnos casi continuamente porque está así. Y la mujer, entre las cosas que dice aquí, yo parafraseándolo, expresa de que Dios le habla, que ella sabe que Dios está con ella. Y el hecho de saber que Dios estaba con ella, y él le dice, ay, ¿dónde Dios te habla? ¿Cómo así que Dios te habla? Mira, tú ves ese árbol que está ahí. Yo veo a Dios a través de lo que Dios me está mostrando a través de ese árbol, y veía a ella, y ella indica un par de cosas que este autor dice, mira, podríamos verlo como simplemente un placebo allí, porque es un hombre que es de ciencia y habla de esta manera, pero para esta chica el saber que Dios estaba presente, la manera como ella podía ver algo bello en medio de la tanta maldad, ver la belleza, para ella era este significado de que Dios estaba presente. Y así podríamos nosotros pensarlo, en medio de tanta situación difícil, Dios no está ausente, Dios está presente y Dios viene a acercarse a aquellos que no le conocen. Dios se le revela a Jacob en el sueño por medio de esta escalera, pero no termina allí. Esto termina llevándolo a él a una serie de acciones, como lo vamos a ver en el siguiente acto de la historia. Los versículos siguientes nos presentan, versículo 16 hasta el 22. Nos dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente
el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Un lugar, recuerden, el lugar no tenía ni nombre para él, no, un lugar ahí cualquiera, X. Puso una piedra allí y ahí se estableció. Versículo 17, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Así que este hombre, después de este sueño, esta es la manera como él termina respondiendo. Una vez más, no nos distraigamos con tantos detalles, sino que observemos el hecho de lo que Dios se le aparece a un hombre que es un fugitivo y que no le conoce. Y a este hombre que Dios se le presenta empieza a descubrir, Dios está presente. El asunto es que él piensa que Dios está presente solamente en ese lugar. Él ve ese lugar como muchas personas ven, en ese lugar es el lugar de la bendición. Me mudé del otro lugar, ya ahí no está la bendición. Vamos a volver la bendición a este lugar, entonces cojamos aceite y unjamos este lugar para que se convierta ahora en el lugar donde Dios está y mora. Lo que nos indica el texto es, el Señor está presente en todo lugar. De hecho, eso nos ha mostrado la Escritura siempre, que Dios está presente en todo lugar. Pero la diferencia aquí está en que Dios lo que está diciendo es, yo voy a estar contigo. Y eso es el gran diferencial. Si bien podemos decir, Dios está presente en todo lugar, sí es cierto, pero no con todos está por igual. Algunos son sus hijos. La Escritura nos dice que eso es solamente posible a través de aquellos que confían su vida en Cristo Jesús, que rinden su vida a Él y viven para la gloria del Señor. En esos, el Señor promete estar presente a través de la persona del Espíritu Santo, en ellos. Y este hombre es uno que está apenas conociendo. Si tú estás aquí y tú no conoces del Señor, yo te invito a que mires a este hombre su vida, un poco, y te des cuenta que es un hombre que se parece a ti y a mí. Un hombre que no conocía a Dios, un hombre que veía a Dios como cualquier cosa, un hombre que incluso cuando Dios se le revela, lo que primero que piensa es, oye, este lugarcito es como que el lugar de Dios, y crea ahí su pequeño altar. Y no entiende lo que Dios le está diciendo, que Él promete que va a estar con él y que lo va a traer de vuelta. Debió haber confiado en Él. Pero él lo que piensa es, bueno, si esto pasa lo que tú me has dicho, yo entonces voy a creer, y por eso hace un voto. Su fe en el Señor no es una fe que viéramos de un creyente de tiempo, es una fe de alguien, o apenas estamos viendo aquí como el especie del comienzo de la fe. Dios se está acercando a él y lo está tocando, por llamarlo así. Y eso se parece a la vida de cualquier persona que viene al Señor, por primera vez se acerca. No conoce todo, pero lo poco que conoce empieza a caminar con el Señor, y vamos a ver en este hombre que va a tener idas y venidas, pero el Señor promete seguir estando allí con él, porque el Señor lo ha dicho que eso es lo que va a hacer. Ahora, ¿qué encontramos en el pasaje entre la preparación del sueño y posterior al sueño? Encontramos que se contrastan dos cosas. Vimos en primer lugar que nos dice en el texto que el lugar donde él va él no lo conoce, pero cuando Dios se revela cambia el nombre del lugar. Ahora el lugar se llama Betel, es casa de Dios, es una puerta del cielo. Dios está presente aquí, es el lugar donde él conoce a Dios. En la noche, mientras se ocultó el sol, para él simplemente fue un lugar donde pasar la noche. Después de Dios, por medio de este sueño, hablarle, para este hombre le pudo llevar a entender, Dios está presente. Además vemos el contraste entre las piedras que en un primer lugar funcionaron como almohada. Esa misma piedra después son tomadas para que le sirvan a él como un altar para adorar al Señor. Vemos que el Señor le dice, yo voy a estar contigo. He aquí yo estoy contigo. Este hombre en una forma de voto dice, si tú estás conmigo. Ahora lo está llevando él al término personal. El Señor le dice que lo va a guardar donde quiera que fueres. Él en su voto dice, guárdame en este viaje en que voy, que yo pueda volver otra vez a casa, como el Señor le ha prometido. Voy a volverte a esta tierra. Él le pide, vuélveme a la casa de mi padre. Otra cuestión de contraste, el Señor le dice, no te voy a dejar. Jacob dice, si eso sucede, tú serás mi Dios.
De manera que lo que el Señor le está diciendo, para este hombre lo que se está convirtiendo es en un voto. Si es cierto esto que tú me estás diciendo, si es cierta esta verdad, yo entonces voy a creer. Yo no estoy diciendo que este sea el camino que toda persona tiene que decir acerca de Dios. Para yo poder creer, tiene que cumplirse lo que Dios dice. Porque lo que el Señor está prometiendo es estar con Él todos los días hasta el final. Y el creyente va a ver esa verdad cumplirse en el Señor, que estará con Él siempre. Y lo que el Señor vino a hacer de revelarse a su vida, el Señor también lo hace. Y eso para nosotros debería llevarnos a la respuesta, decir, el Señor está conmigo. Concluye, por tanto, Jacob con un compromiso, como una especie de sello del pacto. Señor, yo me comprometo, tú serás mi Dios si esto pasa. Así que Dios está comprometido con hacerlo y Jacob está comprometido en que si él ve esto, Él será su Dios. Vamos a ver luego cómo este encuentro va a ser de una manera increíblemente que lo va a terminar a él a la humillación, a darse cuenta que no eran sus fuerzas y sus posesiones lo que lo llevan a mostrar, oh, qué bendito tú eres. No, cuando otra vez se encontró desprovisto de nada Jacob más adelante, es cuando él realmente va a reconocer y a conocer y reconocer al Señor como Dios. Pero hasta el momento, vuelvo y digo, es el inicio de alguien en su encuentro y en su caminar con el Señor. ¿Qué termina él diciendo? Señor, te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Parecería a lectura rápida, él está haciendo aquí una especie de trueque, cambio, negociación con el Señor. Bendíceme y yo te doy tu cuota. Yo te doy tu cuota. Y este texto se toma muchas veces para hablar acerca de eso. Mira cómo él va a ser bendecido y por ser bendecido vino y le dio a Dios. Créele a Dios, dale tu cuota. No, hermanos, la Escritura nos ha presentado a nosotros que esto se convierte en un acto de adoración al Señor cuando la persona ha visto lo que el Señor ha hecho. El dar es un resultado de ver la generosidad de Dios para con nosotros. El dar es un resultado de ver que Dios mismo se dio por nosotros para nosotros poder dar. De resto se va a ver como que me están quitando en lugar de yo darlo. De resto se va a ver de esa forma. Este hombre no entrega eso, sino que lo da cuando él ya conoce a Dios. Es cuando él ya se entrega ni siquiera el 10%, sino que el todo se da. Para el Señor está dispuesto a eso. Y eso lo hace solamente un corazón que conoce lo generoso que ha sido el Señor para darse por él. No es el tema principal del texto, pero no quería dejar ahí el tema porque menciona este asunto de él dar esto por el Señor. Así que el dar es respuesta de un corazón agradecido, transformado, porque ha visto al Dios generoso que se ha dado todo, él mismo, su vida completa, para salvarlo. Ahora, hacia lo incierto, una vez más lo recordamos, se está moviendo Jacob. Pero él ha de saber ahora que Dios le prometió estar con él. Él no ha llegado todavía a Aram. Él está en un lugar en medio del camino a Aram. No sabe lo que le espera, pero Dios le acaba de decir, yo voy a estar contigo. Y el estar contigo no significa, yo voy a estar contigo y verás cómo te va a ir todo de bien. No, es que yo voy a estar contigo. Aunque las circunstancias sean pruebas, sean dificultades, sean situaciones de aflicción, Él promete estar allí. Y eso debería para nosotros cambiarlo todo. En el caminar Él va a aprender a conocer al Señor que en ese momento se le reveló. Que eso fue lo que entendió que tenía que hacer y la manera como tenía que responder, pero luego va a ir conociendo al Dios que se ha revelado. Tan pronto Jacob despierta, entiende que Dios es quien se ha revelado, entiende que Dios le ha dado una bendición muy particular. Pero esta bendición implica mucho más de lo que él entendió en ese momento. Para él solamente significó una bendición en términos materiales. Es probable que pensemos al igual que Jacob, que conocer a Dios es sinónimo de recibir la bendición que esperamos que venga del cielo. Y eso solamente lo terminamos viendo en términos materiales. La Escritura nos dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Es decir, que la bendición que más vemos que el Señor, o la bendición que debemos anhelar, ver con mayor gozo y expectativa en nosotros, es que el Espíritu de Dios more en nosotros y obre de manera que nos transforme. Porque hacerse rico va a depender de muchas cosas, pero muchas personas sin Dios se hacen ricas. Legalmente, y legalmente muchas también se hacen ricas, pero legalmente podremos ver muchas personas que se hacen millonarias, multimillonarias, inmensamente fortunas, amasan increíblemente gigantescas. Y todos si esperamos ese tipo de bendición material, no necesitas ser cristiano, no necesitas buscar a Dios. Pero las bendiciones que el Señor únicamente promete, que únicamente se pueden recibir de Él,
son las que deberían anhelar aquellos que dicen o que anhelan conocerle. Algo que transforma el ser interior del hombre. Y esto no quiere decir que Dios no lo quiera hacer que usted sea rico, tampoco que quiere que usted sea pobre. Es una cuestión que el Señor hará con cada uno y le dará a cada uno lo que quiera el Señor darle y la sabiduría que quiera darle, la posibilidad que usted haga dinero si el Señor quiere, pero el Señor es quien obra en ello. Pero la obra que está prometiendo hacer en nosotros es una obra de transformación espiritual principalmente, y que en todo lo material nos provea lo que nosotros necesitamos para vivir, tal y como incluso lo vemos en la petición de Jacob. Dame alimento, dame vestido, dame lo que necesito. Cuando la Escritura nos dice y nos habla de vida eterna y de la bendición que recibimos del Señor, nos dice que esta consiste en que le conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que fue enviado por el Padre Celestial. Lo que vemos entonces nosotros es el comienzo en Jacob de una persona que está empezando en la fe. Y lo mismo nosotros podemos ver, si tú estás en esa condición, también esto representa o podría representar para ti exactamente lo mismo, el comienzo de un andar en fe en el Señor. Y así como la fe inicia conociendo lo que Él hizo, de la misma manera también pasa con Jacob y pasa con cualquier creyente. Jacob sigue siendo este fugitivo imperfecto y pecador, como tú y como yo. Lo que conoce él de Dios es totalmente limitado, no conoce nada acerca del Señor, o muy poco acerca de Dios, es el Dios de su papá y de su abuelo. Pero Dios se ha acercado, y si Dios se acerca, eso lo cambia todo. Leíamos al principio que Dios se ha acercado a nosotros hoy y nos habla hoy por medio de la persona de Cristo. Por medio de Cristo Jesús nos habla. Eso mismo sucede a nosotros hoy. Dios se está presentando hoy a tu vida, no de una manera de un sueño. O no sé si alguno habrá soñado algo, no lo sé. Pero Dios nos dice que hoy nos habla. Anteriormente lo hizo por profetas, anteriormente lo hizo por otros medios, pero hoy nos habla a través del Hijo. A través de Cristo Jesús el Señor se revela, y en este pasaje también vemos a Cristo siendo revelado para tú y hoy. Lo que Cristo hizo, el Señor se nos ha hecho presente a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Acompáñenme al Evangelio de Juan. Pido por favor que abran sus Biblias, y el que trajo un celular busque este pasaje. Juan 1, versículo 43 al 51. Juan 1. En Juan 1, en Génesis empieza a decirnos, en el principio era Dios. Nos presenta a Dios en el principio. Juan nos empieza diciendo en el 1, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Está hablando del verbo, es de Jesús. Cristo Jesús es este que estaba también desde el principio. Y luego el texto nos va a presentar qué fue lo que vino a hacer Jesús, a hacerse presente en medio de nosotros, y empieza a tener interacción con algunos de los primeros discípulos, primero con Juan el Bautista que lo bautiza, después va a encontrarse con otros individuos, los primeros discípulos, y luego nos va a aparecer en el versículo 43 al 51 un par de discípulos de Jesús, lo cual vale la pena que tengamos en cuenta lo que Jesús dice con ellos. Dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Dense cuenta quién está diciendo, a quién encontraron y quién habla acerca de él. Encontraron a Jesús, quien la ley, o sea, quien Moisés en la ley, Moisés, el autor de estos libros que hemos visto de Génesis, en la ley estaba hablando de ese personaje, de ese Jesús. Y también los profetas hablaban de él, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Dense cuenta lo que él opina de donde salió Jesús. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, Jesús ve que viene Natanael y le dice, ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay, ¿qué dice? No hay engaño. Dense cuenta lo que está diciendo el texto. Viene un hombre que tiene como quien dice, un estatus de considerarse una persona correcta, un verdadero israelita, un hombre de cumplir la ley del Señor, una persona que todo el mundo diría es intachable, correcto, es un hombre recto,
un hombre de Dios allí, no es un hombre de la palabra de Dios cumplidor. Y viene este hombre acercándose al Señor y dice que no hay engaño en él. Un pecado está señalando que no hay en él. Ahora, estamos bien. Ahora el texto sigue diciendo, Natanael le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Se emociona, ¿no? Es que tú estás diciendo algo bueno de mí, ¿cómo es que me conoces? Y el Señor le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Debajo de la higuera no había nadie. En la higuera alrededor no había nadie. Lo que no nos dice que estaba haciendo él, no es necesario. Lo que nos dice el texto es que este hombre algo estaba haciendo debajo de la higuera que no teníamos ni idea qué es, pero solamente Dios podía saberlo. Él se aseguró que lo que él sea que estuvo haciendo, nadie, absolutamente nadie lo supiera. Y él seguramente miró para arriba, miró para abajo, miró para todos lados. Nadie sabe. Ante la gente él tenía una apariencia de ser un hombre que no engañaba, que no hacía nada. Pero Jesús descubre que él hizo algo pecaminoso y le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, con lo que sea que haya hecho debajo de la higuera. Cuando el Señor le dice esto, él sabe que solamente Dios podía saber lo que él había hecho. Así que responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. No me podía haber visto nadie, solamente Dios. Y Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dice el Señor. Y miren la ilustración que utiliza Jesús. También le dijo, en verdad les digo, no solamente a él, sino a su audiencia, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se parece esa revelación? A la escalera. ¿Pero qué no está ahí en esta revelación? ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? La escalera no está. La escalera que nos lleva de la tierra al cielo no está. ¿Por qué no está la escalera? Porque Cristo es la escalera. Cristo es la escalera que nos lleva al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo que se le estaba revelando a Jacob es decir, tú eres mío, yo voy a estar contigo. Y lo que Cristo le está diciendo a Natanael y a su audiencia es, yo soy el que los puede conducir a ustedes al cielo, no están en vano. Él es la escalera al cielo. Él es quien nos conduce a la salvación. Es por medio de él que nosotros somos bendecidos con esta bendición espiritual de ser salvos y luego vivir y andar como salvos. Nos detenemos muchas veces a pensar en la bendición que viene del cielo netamente como aquello material que nos haga respirar. Cuando Cristo, el dador de gracia, vino a nosotros, descendió para salvarnos. Él es aquel que nos conduce a su presencia. Él es la escalera, Él es el único mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que el mismo Juan en el capítulo 1 dice que es el tabernáculo, es decir, el templo de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros. Y lo vino a hacer para que los suyos sean ahora recibidos como hijos de Dios por medio de lo que Él ha hecho. Él mismo es esa bendición en la cual podemos ser bendecidos, de pasar de sus enemigos ahora ser sus hijos. A diferencia de Yad, que con unos frijoles fue al cielo y se trajo una bendición, es Cristo Jesús quien por medio de un madero nos trajo a nosotros la bendición. No solamente eso, sino el hecho de descender y dejar su trono de gloria, vivir la vida recta, morir en esa cruz, resucitar al tercer día, ascender a los cielos y desde allí ser el Rey eterno que gobierna y promete regresar por su iglesia. Esa es la bendición que podemos nosotros saber que viene del cielo. Él es la escalera al cielo y Él promete a los suyos conducirlos al lugar donde Él esté. Cuando Él está a punto de despedirse, le dice a los discípulos que lo acompañaban, a estos que estaban aquí señalándose, ha de decirles, yo me voy, pero donde yo voy, ustedes estarán conmigo. Y toma esa última cena. Y cuando comparten esa última cena, le dice, esta es la última vez que voy a beber esta copa, porque la próxima vez que la bebo, la voy a beber con ustedes estando allá en la patria celestial. Jesucristo es quien vino a bendecir a estas personas de esta manera particular. Así que yo te pregunto, ¿qué cosa te ha llevado a dejar todo tirado y a renunciar en esta vida porque parece que no hay propósito y más bien hay un vacío y un sinsentido?
Bueno, yo no pretendo responderte todas las preguntas el día de hoy porque necesitaríamos un resto del día. Y ahorita se acerca el almuerzo y te va a querer almorzar. Pero yo te aseguro que las preguntas y el verte tú sin propósito en tu caminar con Cristo, encontrarás cómo Él te empieza a dar sentido a tu vida. Amigo, yo estaba allí sentado alguna vez como tú lo estuviste. Yo estaba allí. Y quizás al igual que muchos de ustedes, pensó en algún momento que la vida no tenía sentido. Yo me subía al techo de mi casa y me ponía a pensar así, miraba hacia el firmamento y decía, bueno, ¿y este cielo qué es el cuento? En serio, no estoy tratando de inventármelo aquí porque conecto con el cielo del sermón. Esto era algo que yo hacía, me subía en el techo y me ponía a mirar para el cielo. Decía, bueno, ¿y cuál es el todo de esto? ¿Cuál es el propósito? Yo participaba soy barranquero, me crié en un mundo medio nerd en algunas cosas y yo iba al planetario todos los sábados sin pérdida. Y allá observábamos ahí en el planetario el cielo, las estrellas y todo lo demás, y siempre estaba mencionar, no, nosotros venimos del universo y de una explosión y de que esto se gestó de la nada, y eso tampoco me satisfacía. Yo decía, esto no puede ser, esto no tiene sentido. Pero el Señor de a poco se revela en su vida. Y parecería como si en este sermón mi intento solamente reducir todo lo que el Señor es en este sermón, y no puedo. Es un imposible. Pero yo sí te digo que el vacío que sientes o la inconformidad que ves en este mundo tiene sentido cuando conoces al Dios que lo creó y que nos explica por qué este mundo está como está. Porque el mundo que Dios creó fue un mundo bueno en gran manera y el hombre con su pecado lo trastornó. Al caer el pecado, el hombre quedó caído del estado en el que se encontraba con el Señor y fue expulsado del lugar donde se contenía esa presencia con el Señor. A este lugar la Biblia lo llamaba el jardín del Edén, pero nosotros podemos llamar ese lugar el cielo, el lugar donde mora el Señor, el lugar donde Dios está presente en toda su esplendor y santidad, cosa que el hombre gozaba de ver a Dios. Y ahora no podíamos acercarnos y por eso descendió Cristo para venir y llevarnos hacia Él, conducirnos hacia Él. Camina hoy con tu mirada puesta en Él si eres cristiano. Reconócelo en todos tus caminos, en todos tus asuntos. Pero si no eres un creyente, si esto para ti es nuevo, acércate a Él. Ven a Él, arrepiéntete. Esa es la manera como el Señor nos invita a hacerlo. Yo te pregunto, mi hermano, ¿qué tesoro celestial puede ser más valioso que el Señor mismo descender del cielo para salvarnos? ¿Qué más valioso puede haber que eso? ¿Qué entonces es aquello que está compitiendo con tu devoción y adoración al Dios que se ha revelado, que ha descendido a buscarte? Reconoce que solo Él es digno. Arrepiéntete de considerar otra cosa como valiosa y descansa en que a pesar de tu pecado el Señor no te ha abandonado, sigue siendo su hijo, sigue siendo su hija. Las personas en este mundo están preocupadas en recibir esa bendición que venga del cielo, pensando y declarando a un universo que conspira a su favor. El universo conspira a mi favor, simplemente yo tengo que concentrarme y atraer las cosas buenas para que me vengan. El universo me las trae, como si fuera un embudo y que todo cae sobre ellos. Algunas personas observan de manera científica el universo para entender su propósito de vida. Otros están conectando cristales, piedras, talismanes para que les sirvan de portales con lo celestial y ser bendecidos. De hecho, hay personas que han tomado el pasaje de Jacob para decir, viste, Jacob se encontró con un punto de conexión entre Dios, entre la tierra y el cielo, con lo celestial, un portal. Miren quién lo llama la puerta del cielo, ¿no? La puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Otras personas hablan de tener que abrir un tercer ojo para conectarse aquí con aquello que los pueda iluminar. Y así vamos a encontrar centenares, decenas de miles de millones de personas que tienen una diferente manera de buscar el cielo o de alcanzar lo que para ellos significa el cielo. A diferencia de todas las religiones, a diferencia de todas las cosmovisiones que existen en el mundo, el cristianismo es la única donde en lugar de tú ir a Dios, Dios descendió a ti para buscarte. Y hoy el Señor te está llamando. Hoy el Señor te está llamando, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo. Si tú estás aquí sin Cristo, Él ha dicho que solamente Él, solo Él, no talismán, no telescopio, no ninguna otra cosa te puede conducir a Él, al cielo, al lugar del Padre.
Nadie puede ir al Padre sino a través de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por medio de Él podemos acercarnos al reino de los cielos. Si tú has estado, mi amigo, huyendo, hoy el Señor se ha acercado a ti por medio de su palabra, por medio de la revelación de Cristo Jesús. Puedes hoy ser bendecido con toda bendición espiritual si confías en Cristo. Si confías en Él, hoy puedes ser bendecido con su presencia contigo toda tu vida. No es una escalera la que te ha conducido al Señor, sino por medio de su gran sacrificio que tú eres acepto hoy en su reino. Jesús hizo esto para salvarnos. Descendió del trono de gloria, descendió de los cielos para venir a vivir una vida recta que tú y yo no podíamos vivir, una vida sin pecado, para finalmente al morir en la cruz ser recibido su sacrificio como acepto porque lo hizo sin pecado alguno. Y ahora tú no necesitas subir en una escalera. Tú necesitas la respuesta que el Señor dice en su palabra que tienes que responder. Esa respuesta es arrepentimiento y fe. Arrepentirte de haber estado buscando una vida con Dios sin Dios. De arrepentirte de estar viviendo una vida lejos de Él. Arrepentirte de estar viviendo una vida de pecado como todos los aquí presentes hemos estado. Sin embargo, la fe ahora es confiar, creer en que lo que Él ha hecho es suficiente para perdonar mis pecados, limpiarme de mi maldad y conducirme en sus caminos. Mi amigo, ese es el llamado que el Señor te hace hoy. Hoy se está revelando tu vida por medio de ello. Y permíteme utilizar una ilustración final. ¿Puedes presentar la imagen, por favor? Bueno, esta fue la imagen que hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Si ustedes se ponen a investigar cómo él llegó a eso, eso fue una cosa impresionante, porque era un tipo muy dedicado, tipo impresionantemente dedicado, disciplinado, es algo increíble. El tema es que cuando él dibuja esto, él quiso hacerlo de la manera anatómicamente para él más correcta. Entonces, si usted se da cuenta, la mano que está a su derecha, esa mano es la que está representando donde viene Dios, es la mano que sale de Dios. Si usted ve el dedo, ¿cómo está el dedo puesto? Y por más que usted intente acercarlo, levantarlo, no puede más. Porque la manera como está anatómicamente puesto no le permite a usted elevarlo ni acercarlo. Hasta ahí llegó la mano. Pero la mano que está a la izquierda representa al hombre, que tiene la mano así caída. ¿Quién sí puede levantar y acercarse al Señor? La mano que Él puso que representaba al hombre. El problema no es que Dios nos haya acercado a ti hoy. El asunto no es que Él no haya descendido hoy. Por medio de su palabra, Él se ha revelado a tu vida hoy. Hoy tienes tú la responsabilidad de tomar como sería el significado de esa pintura, de acercarte al Señor, de responder a su llamado que te está haciendo hoy. En esa pintura Dios ha extendido su dedo, solo falta que el hombre responda. En la cruz, sus manos clavadas fueron clavadas allí para rescatarte. Y Él está allí dispuesto para que todo aquel que a Él viene, Él no lo echa afuera. Mi amigo, no importa cuál ha sido tu pasado, si has sido un fugitivo del Señor incluso, Él hoy ha descendido a salvarte. Si tú estás aquí hoy es porque el Señor te está llamando. Requiere de ti la respuesta. Arrepiéntete y cree en el Señor. Te pregunto entonces, ¿extenderás tú tu mano? ¿Vendrás a Cristo Jesús? Ven a Él, a aquel que ha descendido para salvar a todo aquel que está perdido. Oremos al Señor. Bendito Dios. Si esta historia algo nos ha mostrado, Señor, de manera principal, quizás, Señor, es la vida de un hombre que no te conocía y que fue el momento donde él empezó a conocerte.